Trump afirma que la guerra con Irán está muy cerca de terminar mientras avanza el alto el fuego. Los demócratas de la Cámara italiana han apoyado públicamente a su primera ministra tras su enfrentamiento verbal con Trump, quien la criticó por no apoyarle militarmente en el estrecho de Hormuz. Italia se abre a producir drones con Ucrania en plena escalada de la guerra con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra con Irán está muy cerca de terminar. Las declaraciones del presidente llegan en un momento en que el alto el fuego, que expira el 22 de abril, sigue siendo frágil. Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, mientras Teherán lanza nuevas amenazas en respuesta. No obstante, las autoridades aseguran que se están logrando avances en las conversaciones y los mediadores señalaron el miércoles que se ha progresado hacia una posible extensión de la tregua entre Washington y Teherán. Los negociadores se centran en 3 puntos clave que hicieron fracasar las conversaciones del pasado fin de semana: el programa nuclear iraní, el estrecho de Hormuz y la compensación por los daños causados por la guerra. Mientras tanto, Israel continúa su ofensiva aérea y terrestre contra Hezbollah en Líbano. Los ataques se producen después de que Israel y Líbano mantuvieron en Washington sus primeras conversaciones directas en décadas. Las bolsas europeas se mantuvieron en su mayoría estables el miércoles, mientras los inversores sopesaban las señales de que podría ser inminente un avance diplomático en la guerra con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podrían celebrarse nuevas conversaciones entre Washington y Teherán en Islamabad durante los próximos 2 días, a pesar de la continua incertidumbre sobre los principales puntos de desacuerdo. Los mercados asiáticos registraron subidas generalizadas, con el Kospi de Corea del Sur subiendo un 3% y el Nikkei de Japón ganando un 0,5%. En Wall Street, el S&P 500 sumó un 1,2% a sus ganancias y el Dow Jones Industrial Average subió un 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite se disparó un 2%. Mientras tanto, los precios del petróleo también bajaron a medida que crecían las esperanzas de que las conversaciones pudieran evitar un aumento prolongado de los costes energéticos. El crudo Brent cotiza a 80 euros, por encima de su nivel anterior a la guerra de unos 59 euros, pero muy por debajo del máximo de 100. Esto supone un alivio para los países asiáticos que dependen del acceso al estrecho de Hormuz para su suministro de crudo. El Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra deberá incluir medidas muy detalladas de verificación nuclear. El director general del organismo, Rafael Grossi, advirtió que el amplio programa nuclear iraní requerirá la presencia de inspectores del organismo. All of that will require the presence of IAEA inspectors. Otherwise, you will not have an agreement. You will have an illusion of an agreement. So I am certain that we will be required and asked when the parties come to an agreement, hopefully, to provide the indispensable safeguard verification component of the agreement. Los comentarios de Grossi llegan en un momento en que Irán no ha permitido al organismo acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio. También coinciden en el hecho de que una ronda inicial de conversaciones presenciales en Pakistán entre altos funcionarios estadounidenses e iraníes no logró alcanzar un acuerdo el pasado fin de semana. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. El Parlamento italiano ha cerrado filas en torno a la primera ministra Giorgia Meloni tras ser criticada por el presidente de Estados Unidos en una llamada realizada a la corresponsal del Corriere della Sera en este país. Trump la ha acusado de carecer de valor por no sumarse a la guerra en Irán y ha asegurado estar decepcionado con la política, que había tratado de posicionarse como una interlocutora entre la Casa Blanca y los líderes europeos por su afinidad ideológica con el republicano. Meloni ha reiterado su desaprobación de la guerra de Irán y ha defendido al Papa León, también objeto de las críticas de Trump, asegurando que no quiere vivir en una sociedad donde los líderes religiosos sigan los dictámenes de los políticos. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per
mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. La política romana enseñó los dientes en estas últimas declaraciones, asegurando que la histórica relación italoamericana no depende de una sola administración estadounidense. Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto che va avanti da qualche anno, no? E non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario, però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, e quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente en general. La primera ministra italiana, aplaudida hasta por los demócratas en su parlamento, asegura que seguirá trabajando con sus socios para garantizar los intereses de Italia e impulsar la paz en Oriente Medio. Tras su distanciamiento con Donald Trump, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estrecha filas con Ucrania. Durante su reunión bilateral con el presidente ucraniano en Roma, la primera ministra confirmó su apoyo total a Kiev y anunció su interés en una iniciativa conjunta de producción de drones entre Italia y Ucrania. Se trata de un nuevo impulso para la industria de defensa ucraniana tras los acuerdos de cooperación firmados en Berlín y Oslo. L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione Europea la pressione economica sulla Federazione Russa, che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Tras la cumbre con Meloni, Zelensky se reunió con el jefe del Estado, Sergio Mattarella, quien reafirmó el apoyo de Italia a Ucrania y su respaldo al proceso de adhesión de Kiev a la UE. Rusia está dispuesta a compensar la escasez de recursos energéticos provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa señaló que Moscú y Pekín ya están tomando medidas para reducir su dependencia de la situación en Oriente Próximo. Asimismo, indicó que otros países que mantienen relaciones de cooperación con Rusia podrían sumarse a este esfuerzo en condiciones de igualdad y beneficio mutuo. En este contexto, Lavrov apuntó que algunos funcionarios europeos están instando a la Comisión Europea a posponer los planes para eliminar por completo el uso de recursos energéticos rusos. Lavrov realizó estas declaraciones durante su visita a Pekín, donde se reunió con su homólogo chino, Wang Yi, y con el presidente Xi Jinping. Por su parte, el presidente chino subrayó la importancia de las relaciones con Rusia en el actual contexto internacional. Entre los asuntos tratados, destacó la próxima visita del presidente ruso a China, prevista antes de que finalice el primer semestre del año. Una nueva misión de la flotilla con unas 40 embarcaciones ha zarpado este miércoles desde Barcelona hacia Gaza en un nuevo intento por romper el bloqueo israelí y entregar ayuda a la región. Según los organizadores de la flotilla Global Summit, otros 20 barcos procedentes de Francia y 4 más de Italia se unirán al convoy el 24 de abril, con una escala de una semana en Sicilia para recibir formación en no violencia. Sumud, que significa resiliencia en árabe, pretende reunir a cientos de activistas pro-palestinos de docenas de países. Los barcos de la flotilla son en su mayoría veleros. A finales de 2025, una flotilla inicial de unos 50 barcos, compuesta por figuras políticas como la sueca Greta Thunberg, fue abordada por la Armada israelí en aguas internacionales, lo que constituyó una acción ilegal según Amnistía Internacional. Israel, por su parte, invoca el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, afirmando que el bloqueo y la intervención naval son medidas necesarias para impedir el contrabando de armas y materiales de doble uso. La franja de Gaza, gobernada por Hamás, se encuentra bajo bloqueo israelí desde 2007. El presidente de Hungría encargará al líder del partido Tiszta, Péter Magyar, la formación de gobierno tras su victoria con mayoría constitucional en las elecciones.
Así lo anunció el propio Magyar después de reunirse con el jefe del Estado en Budapest. Durante el encuentro abordaron posibles reformas institucionales como la introducción de elecciones presidenciales directas y cambios en la ley fundamental. Abban maradtunk, hogy az elnök úr ennél korábban a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakulóülést. Ő is úgy gondolja, és szerintem mindenki úgy gondolja, hogy a magyar nemzet érdeke, hogy egy ilyen erős választói felhatalmazás után a lehető leggyorsabban megtörténjen a kormányváltás és egyben rendszerváltás is. Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással és alaptörvény módosítással és a szükséges módosításokkal el fogjuk távolítani a hivatalából őt is és az összes többi bábot, akit az Orbán rendszer nevezett ki a helyére, legyen szó legfőbb ügyészről vagy éppen az Alkotmánybíróság elnökéről. Elnök úr sejtelmes választ adott erre a felvetésemre, azt mondta, hogy ő is természetesen szeretné megőrizni a jogállamot, Magyarország külföldi kifele történő reputációját és hírnevét, megfontolja, azt mondta elnök úr, a felhozott érveimet a távozásával kapcsolatban. Magyar reiteró que una vez formado el nuevo ejecutivo prevé suspender temporalmente el servicio informativo de los medios públicos, una medida que ya ha generado controversia. Magyar Péter a Sándor-palotához egyenesen a közmédiából érkezett, ahol másfél év után először volt vendég, előbb a Kossuth Rádióban, majd pedig az M1-en. Mindkét stúdióban elmondta, hogy amint kormányra kerülnek, ideiglenesen leállítják a közmédia hírszolgáltatását. Kónya Rita, Euronews, Budapest.